Los sobrevivientes alzan la vista al cielo con miedo mientras una aterradora capa de nubes se acerca sobre ellos. Pero lo más inquietante no es solo la tormenta, sino la espesa alteración que se mueve dentro de esas nubes. Cualquier ser vivo que se acerque será destruido sin escape. ¿Quién habría pensado que esta sería una de las imágenes más reales del mundo? Hace 300 años, una gran inundación arrasó la Tierra, dejando solo un mar sin fin y unas pocas islas separadas. Desde entonces, una bóveda de tormentas eléctricas que nunca desaparece cubre el cielo y se ha vuelto la peor pesadilla de todos los sobrevivientes, obligados a vivir en un ambiente duro. Sin embargo, mucho tiempo después, una ciudad llamada Argos apareció y se levantó como el mayor refugio del mundo destruido. Está dirigida por una familia poderosa que se hace llamar los Fundadores. Rodeada por murallas fuertes capaces de aguantar tsunamis y tormentas, Argos se volvió el lugar más protegido que existe. Pero entrar en Argos no es sencillo. Para lograr la ciudadanía, los isleños cercanos deben enviar a sus mejores pilotos a competir en una carrera peligrosa llamada Storm Ride. Solo puede haber un vencedor. Si un corredor gana, toda su tribu obtiene el derecho de volverse ciudadana de Argos. Los que pierden, en cambio, deben entregar sus islas y convertirse en vagabundos obligados a recorrer los mares. Aún así, los aspirantes nunca se acaban, porque para muchos pueblos, esta es la única oportunidad de cambiar su destino. Entre los isleños que sobreviven con dificultad, circula una historia hermosa y fuerte. Habla de un misterioso héroe llamado Hammerhead. Dicen que una vez fue golpeado por un rayo y apareció dentro de la tormenta, pero no murió. En vez de eso, logró cruzar aquella zona prohibida y descubrió una enorme tierra llena de vida al otro lado. La historia asegura que de vez en cuando, Hammerhead aparece en la carrera para ganar un lugar para todos los isleños oprimidos. Aunque los gobernantes lo llaman traidor y culpable, para la gente común se ha convertido en el símbolo más grande de valor y rebeldía. Una chica llamada Anna perdió a su padre, Lázar, en aquella dura competencia. Lázar había sido un reconocido corredor de tormentas. En una final muy esperada, llevaba una gran ventaja sobre el segundo lugar y todo parecía indicar que estaba a punto de lograr la victoria. Pero de forma inesperada, se salió del camino y lanzó su bote directamente hacia la tormenta. En realidad, no había competido para ganar, sino para cruzar la bóveda y ver con sus propios ojos el mundo exterior. Lamentablemente, el resultado fue terrible. Lázar y su lancha fueron convertidos en cenizas por un rayo. Como castigo por ese acto de rebeldía, Fig Island fue expulsada de la competencia durante 10 años completos. Los demás participantes derrotados tampoco tuvieron mejor destino. Sus islas fueron quitadas por la fuerza. El ejército de Argos expulsó sin compasión a los sobrevivientes, mientras grandes máquinas excavadoras empezaban a trabajar sin parar. Las rocas sacadas eran llevadas a Argos para ampliar la ciudad y ganar más terreno al mar. Anna y su gente no fueron echados al océano como vagabundos, pero el castigo que recibieron fue aún más duro de lo que pensaban, porque Fig Island perdió durante 10 años cualquier oportunidad de entrar en la ciudad principal. La muerte de su padre dejó en Anna un fuerte deseo de venganza. Para ella, lo que hizo Lázar no fue una locura, sino una denuncia contra el sistema. Anna prometió cumplir el último deseo de su padre y descubrir la verdad detrás de la tormenta. A su lado estuvo siempre su amigo de la niñez, Abu, compartiendo en silencio su tristeza. Lo que ellos no sabían era que Argos no organizaba la competencia para escoger a los más fuertes, sino para encontrar algo llamado el elemento vital en las islas cercanas. Se decía que ese elemento podía devolver la vida y dar a los humanos la capacidad de vivir para siempre. Por eso, cada vez que tomaban una isla, los encargados comenzaban excavaciones intensas. Un noble responsable del proyecto pensaba que el avance era muy lento y propuso enviar soldados para invadir todas las islas por la fuerza. Pero la baronesa creyó que eso era demasiado peligroso. La cantidad de sobrevivientes dispersos por esas islas llegaba a millones, y si ocurría una rebelión grande, el pequeño ejército de Argos no podría detenerla. El líder de la ciudad, sentado en el puesto principal, estuvo de acuerdo y decidió que el método actual de la competencia seguía siendo el más seguro. Aún así, para acelerar el saqueo, decidió aumentar la cantidad de carreras realizadas cada año y ampliar el número de participantes de 1 a 2 por isla. Cuando la noticia se extendió, todo el mar pareció estallar. Para lograr la clasificación, los sobrevivientes gastaron casi todos sus recursos en mejorar sus lanchas. Con el aumento de las competiciones, cada vez más personas eran expulsadas y con el tiempo empezaron a formar una fuerte fuerza de resistencia. Pero esa resistencia fue destruida rápidamente por la violencia del poder de Argos. Los rebeldes fueron vencidos y los participantes brutalmente asesinados. Aunque el líder de la ciudad todavía podía controlar la situación con el ejército, sabía muy bien que eso no duraría para siempre. Después de salir del palacio, caminó rápidamente hasta una sala secreta. Allí tomó una llave que le dio un técnico y la colocó con habilidad en una consola. En el instante en que apareció una serie de claves en la pantalla,
un submarino ubicado en una zona lejana del océano fue encendido de forma remota. Sin embargo, el control se cortó de manera extraña apenas unos segundos después. Enfurecido, el líder de la ciudad regañó al técnico por haber fallado otra vez en el manejo remoto del acorazado Titán y de inmediato lo lanzó desde lo alto del muro. Era claro que esa tecnología estaba directamente conectada con el origen de su poder. En la cercana Fig Island, la baronesa fue a buscar en secreto a Anna y Abo. Dijo ser una de las creadoras de Argos, pero aseguró respetar mucho la actitud rebelde del padre de Anna. Prometió darles el apoyo más grande posible con una sola condición: que ambos participaran en la competencia. Al ver su sonrisa oscura, parecía que la baronesa estaba especialmente interesada en Abo. 10 años pasaron en un instante. Anna y Abo crecieron, y tal como habían querido, por fin lograron la clasificación para competir. Gracias al apoyo de la baronesa, también obtuvieron la embarcación más moderna de todas. Sin notarlo, el día de la carrera finalmente llegó. La pista era un circuito peligroso, alrededor de una enorme roca. Entre los participantes, no solo había competidores expertos de distintas islas, sino también un grupo de corredores oficiales llamados guardianes. Su tarea no era solo hacer la carrera más difícil a propósito, sino también vigilarla por completo y eliminar a cualquier piloto que mostrara señales de rebeldía. Cuando el presentador dio la señal, todos los corredores salieron hacia la meta. Gracias a sus habilidades increíbles y a su coordinación perfecta, Anna y Abo superaron uno tras otro todos los obstáculos, dejando atrás a los demás competidores. Pero justo cuando estaban a punto de llegar a la meta, ambos giraron sus lanchas al mismo tiempo y aceleraron hacia el horizonte de la tormenta. Habían decidido seguir el camino del padre de Anna y continuar la exploración que él dejó sin terminar. Los guardianes encargados de vigilar la carrera los persiguieron de inmediato. Desde lo alto de la torre, el líder de la ciudad observó todo sin mostrar ninguna emoción. Entonces un rayo cayó del cielo y golpeó la parte delantera de la embarcación de Anna. Pero para sorpresa de todos, esa lancha había sido modificada de forma especial y podía absorber la energía del relámpago. Al ver que seguía avanzando cada vez más rápido, uno de los guardianes giró con fuerza y chocó directamente contra la nave de Anna, partiéndola en dos. Abo ya no pudo pensar en la carrera y se lanzó al mar para salvarla. Sin embargo, cuando por fin logró encontrarla, Anna ya no respiraba. Abo perdió así a su compañera de infancia. Cuando recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que estaba dentro de una gruta. La baronesa se acercó con rapidez y le contó una historia que cambiaría por completo su manera de ver el mundo. Ella, el líder de la ciudad, y un hombre llamado Sykes habían llegado años antes a esa isla y habían encontrado por casualidad un elemento capaz de alargar la vida. Pero, cegado por el deseo de conseguir la vida eterna, el líder de la ciudad traicionó sus principios, creó Argos y usó el submarino llamado Titán para generar el escudo de energía conocido como el Horizonte de Tormenta, una barrera que atrapó a todos los habitantes de la isla y los sometió durante generaciones, obligándolos a participar en la competencia solo para conseguir más de ese elemento vital. Sykes no pudo aceptar la crueldad del líder de la ciudad y trató de huir para ubicar el submarino Titán y apagar el escudo de energía, pero falló una y otra vez. Desanimado, terminó alejándose por su propia decisión en Fig Island, esperando el milagro que algún día rompiera la prisión. Abo quedó totalmente sorprendido al escuchar eso, porque el Sykes del que hablaba la baronesa era nada más y nada menos que su propio abuelo. Esa era también la razón por la que ella lo había ayudado varias veces. Su esperanza era que Abo lograra cruzar la zona de tormenta, llegar al mundo exterior, encontrar el Titán y desactivar el sistema. Solo cuando la tormenta desapareciera por completo, los habitantes de la isla podrían liberarse del control del líder de la ciudad. La baronesa le recomendó a Abo que regresara lo antes posible y aceptara el destino que le esperaba. Cuando su abuelo Sykes se enteró de todo lo que había pasado, soltó un largo suspiro. Le dijo que había escondido la verdad durante todos esos años, solo para cuidarlo del peligro, pero ahora que todo se había revelado, solo esperaba que Abo tomara su lugar y ayudara a los pobres habitantes de la isla a escapar de una esclavitud sin fin. Después de darle todas las indicaciones, Sykes le entregó una llave, diciéndole que era la clave para apagar el escudo de tormenta. Los ojos de Abo se llenaron de decisión. Prometió que lo intentaría sin importar el costo. No solo cumpliría el deseo de Anna y ganaría la próxima carrera, sino que también cruzaría la tormenta que había mantenido atrapadas a todas las personas durante 300 años. Durante las semanas siguientes, Abo se sometió a un entrenamiento fuerte, mientras la baronesa organizaba mejoras completas para su barco. Pronto la carrera final estaba a punto de empezar. El mar estaba movido y Abo se encontraba solo, representando la última esperanza de Fig Island. Cuando terminó la cuenta regresiva del presentador, todos los participantes salieron rápidamente hacia la meta. Desde el inicio quedó claro que Abo estaba recibiendo una atención muy especial. Los guardianes oficiales empezaron a molestarlo justo cuando comenzó la carrera. Pero a él eso no le afectaba, porque en la competencia anterior ya había aprendido a usar el rayo a su favor. Lo que para los demás era un peligro mortal, para él se había vuelto una ventaja. La gente gritaba emocionada al ver cómo Abo avanzaba.
Justo cuando estaba a punto de llegar a la meta, un guardián apareció de repente en dirección contraria y se lanzó directamente contra él sin miedo a morir. Una explosión de fuego ocurrió y ambas naves quedaron hechas pedazos. Al mismo tiempo, el líder de la ciudad fue a enfrentar a la baronesa con enojo. En realidad, ya sabía que Sykes se escondía en Fig Island y dejó claro una vez más que nadie podía afectar las bases de su poder. Le advirtió a la baronesa que fuera prudente. Si no fuera por los años que llevaban conociéndose, ya habría perdido por completo su confianza. Según él, terminaría muriendo de forma trágica en el océano infinito, igual que Avo. Pero lo que el líder de la ciudad nunca imaginó fue que Avo no había muerto en ese choque. Gracias a la información que la baronesa le había dado antes, logró entrar en Argos a través de un túnel secreto. La baronesa lo esperaba allí desde hacía tiempo, entonces le mostró un video. Era la grabación exacta del momento en que Sykes se lanzó con valentía hacia las nubes llenas de rayos muchos años atrás. Avo nunca habría imaginado que su abuelo era en realidad el famoso Hammerhead del que todos los habitantes de la isla hablaban. Aunque no logró salir de la tormenta en ese momento, su valentía inspiró a muchas generaciones. Ahora le tocaba a Avo heredar no solo la responsabilidad de su abuelo, sino también su espíritu y avanzar una vez más hacia esa nube prohibida. En medio de los gritos muy fuertes de la multitud, Avo volvió a aparecer sobre el mar, usando el traje de Hammerhead que había sido de su abuelo. El jefe de la ciudad ordenó de inmediato que un grupo de guardianes saliera a seguirlo. Lo persiguieron de cerca como un remolino, pero Avo no se inquietó en absoluto, porque la baronesa ya había dejado todo listo. Había preparado en secreto un grupo de barcos para una emboscada. Con la orden del líder, los torpedos fueron lanzados contra el grupo de guardianes. Aprovechando el desorden, Avo consiguió escapar y se lanzó directamente hacia la zona cubierta por la tormenta. Allí, los relámpagos eran mucho más intensos que afuera. En su mente se escucharon las enseñanzas de su abuelo. No debes enfrentarte al rayo, debes aprender a aceptarlo y hacerlo tuyo. Deja que esos relámpagos se conviertan en tu ayuda. El cuerpo de Avo empezó a moverse entre truenos y relámpagos, hasta que por fin cruzó la barrera que nadie había logrado pasar en 300 años. En un momento, el mar volvió a estar tranquilo. Frente a él apareció el gran barco de guerra, que seguía dando energía a la tormenta sin parar. Avo no mostró ninguna emoción, solo siguió caminando despacio pero seguro hacia el interior de la nave. Cuando llegó al panel de control, sacó la llave que le había dado su abuelo. En cuanto el reactor fue apagado, la tormenta que había cubierto las islas durante siglos empezó a desaparecer poco a poco. Los habitantes levantaron la mirada al cielo y vieron con sorpresa cómo las nubes oscuras, que habían estado sobre ellos durante 300 años, comenzaban a irse lentamente. Al darse cuenta de que su poder se había perdido para siempre, el jefe de la ciudad terminó lanzándose desde lo alto del muro. Al pie de la montaña de Argosana, con un vestido rojo, esperaba el regreso del héroe. Avo nunca habría pensado que la baronesa había usado la última energía vital para traerla de vuelta a la vida. Al final de la historia, los sobrevivientes guiaron sus barcos lejos de Argos y se dirigieron hacia mares desconocidos. Así comenzó una nueva gran etapa de navegación. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.